puertas de su fábrica en Abilene, Texas, para que veamos cómo funciona. Uno de los materiales más resistentes del mundo comienza siendo un tejido sintético derivado del petróleo, parecido al nylon y el poliéster. Estamos en la fase inicial del proceso de oxidación, que estabiliza el material llamado poliacrilonitrilo, o PAN para abreviar. Introducimos el pan en el primer horno de oxidación, y a medida que empieza a cocerse, empieza a cambiar de color. Lo que estamos haciendo es eliminar gran parte del resto de componentes, y cuanto más carbono queda, más oscuro se vuelve el material. La cocción lenta permite al oxígeno del aire unirse a los átomos de carbono, que pasan a formar una cadena en forma de escalera mucho más resistente. Del proceso de estabilización se obtiene un material muy fuerte, con un 68% de carbono llamado pirona. En esta etapa, el material se utiliza para crear el freno de un avión. Aunque el compuesto de pirona tenga resistencia suficiente para detener un avión, convertirlo en una fibra con un 100% de carbono requiere mucho más calor. Este es uno de los hornos de alta temperatura que completa la carbonización de la fibra. Tenemos un total de 5. Y en su interior se extraen los restos de hidrógeno y nitrógeno para conseguir la fibra de carbono. Es la parte más crítica del proceso, porque la temperatura que apliquemos define exactamente el módulo o la rigidez de la fibra y el límite de elasticidad. Por ello es muy importante mantener un control preciso del horno en esta fase del proceso. La fibra es calentada en ausencia de oxígeno para que no arda. En vez de ello, el calor extremo obliga a los átomos a vibrar hasta que los elementos ajenos se desprenden. Lo que queda son cadenas cristalinas de átomos de carbono. El proceso consigue fusionar los átomos de carbono de una forma muy resistente que requiere gran cantidad de energía para romperse. A continuación es sometido a un baño electroquímico que arruga la superficie del material y lo hace más apropiado para su uso en compuestos. El último paso es semejante al de cualquier fábrica textil. La fibra de carbono es enrollada en bobinas. La fibra, con un diámetro 10 veces inferior al del cabello humano, se puede cortar como cualquier hilo. Pero cuando se trenzan 50.000 fibras, empieza a mostrar su fuerza. Pero ¿cómo pasa la fibra de carbono de esto a esto? Primero se confecciona un tejido para otorgarle fuerza multidireccional. A continuación, el tejido se coloca sobre un molde del vehículo. Se le aplica resina y se calienta en un autoclave. El autoclave calienta el tejido de carbono hasta convertirlo en un duro armazón con la forma del molde. Para simplificarlo, empieza siendo un trozo de rayón como el de cualquier camisa. Y tras pasar por el horno acaba convirtiéndose en algo que puede resistir un impacto a 320 km por hora y el piloto sale por su pie. Por supuesto, la fibra de carbono no solo sirve para la competición, también se está abriendo camino en los automóviles de gama alta y en las aspas fuertes y ligeras de algunas de las turbinas más grandes del mundo. Pero el uso más espectacular está en el nuevo avión de pasajeros de Boeing, el 787 Dreamliner, presentado en 2008. El fuselaje y la estructura de las alas son casi por completo un compuesto reforzado de fibra de carbono. Lo más importante de la fibra de carbono es su fuerza, su ligereza y su resistencia a la corrosión. Esas son las 3 características claves. Así que el Dreamliner pesa mucho menos que si hubiera sido fabricado el metal, lo que aumenta la eficiencia energética. Eso significa un billete más asequible aunque suba el precio del combustible. En los años 70, Boeing calculó que por cada kilo que se elimina del peso de un avión, se podían ahorrar hasta 100.000 euros en combustible a lo largo de su vida útil. En aquella época, el petróleo costaba unos $12 el barril. Ahora el ahorro sería mucho mayor.
Mientras otros aviones tienen que mantener una presión en cabina equivalente a la de 2.500 metros sobre el nivel del mar, el Dreamliner, con su resistente armazón, puede mantenerla equivalente a 1.800 metros. Y dado que la fibra de carbono no se corroe, la mezcla del aire en cabina puede ser mucho más húmeda. Se acabó la sequedad de ojos y gargantas tras un vuelo largo. Han tardado 50 años en crear un avión nuevo. Pero el Dreamliner es el más eficiente de todos y se debe a la fibra de carbono. Por supuesto, la fibra de carbono es solo una parte de lo que nos da el carbón. Intenten imaginar un mundo sin carbón o incluso un bólido de carreras sin carbono. No podemos olvidar la elegante pintura derivada del hidrocarburo. Tampoco podríamos frenar sin las pastillas de carbono. Pero no importa, porque también nos quedaríamos sin el combustible de metano, los neumáticos, la carrocería y, por último y no menos importante, la forma de vida que lo conduce basada en el carbono. Todos los elementos importantes de este coche y del mundo contienen carbono. Es crucial para la formación de los enlaces que conforman los seres vivos y el material que a ciertos seres vivos les gusta fabricar. El carbono es el elemento más abundante del universo y forma estructuras muy sólidas. Por supuesto, el hidrógeno, el oxígeno y el helio son más abundantes. Pero el carbono forma estructuras. De hecho, es un elemento único, casi mágico. La clave reside en la configuración y el tamaño del átomo de carbono. Lo que hace que el carbono sea tan versátil son dos cosas. La primera es la cantidad de electrones que tiene en la capa externa. Su valencia es 4. Y la segunda es que se encuentra en la primera fila de la tabla periódica de los elementos, lo que significa que es muy pequeño. El átomo de carbono se une a elementos mayores como metales, cediéndoles sus electrones de valencia.